congelación de pantalla y podemos ahí congelar la imagen. ¿Ok? Entonces son las funciones que voy a poder hacer yo con mi multímetro digital. Aquí hacemos el Holmer. Ahí está, ahí congelamos la imagen. Descongelamos y con este vamos a grabar el mínimo y el máximo. Ahí tenemos el máximo y el mínimo de las lecturas que en este caso estamos tomando. Ok, y por último pues nos faltó una escala que viene siendo la frecuencia, miren, los hertz. Entonces si vamos a medir hertz, pues ahí nos vamos a poner, ok, para medir la frecuencia. Y podemos medir también a un capacitor. Entonces vamos a poder nosotros hacer aquí estas mediciones y asegúrense de seleccionar la posición de sus cables, como dijimos, para que no sufra daños el aparato. Obviamente otro aparato va a tener botones diferentes. Hay que familiarizarse cada quien con su propio aparato para que agarren las lecturas correctas y no quemar componentes y no quemar su propio aparato. Ahora lo que vamos a hacer es pues ya pasar las mediciones para que vean cómo realizar las conexiones de nuestros cables y poder hacer las mediciones y cómo nos vamos a conectar. Entonces vamos a pasar a dar la explicación de cómo agarrar las mediciones en esos tipos de multímetros. Bien, ahorita estamos haciendo la medición de voltaje usando el aparato como voltímetro, miren. Entonces siempre el voltímetro se conecta en paralelo respetando la polaridad. La pinza negra al negativo de la batería y la pinza roja a la llegada de corriente que queremos checar. En este caso estamos viendo la alimentación de corriente a la bobina y tenemos una alimentación de voltaje de 11.64. Entonces ahí estamos haciendo una medición de llegada de voltaje. Como dijimos, el conector negro nunca se mueve, es común, y el rojo pues lo vamos a poner en donde vayamos nosotros a hacer la medición. En este caso donde está la B de voltios, porque estamos midiendo a voltaje. Bien, recuerden que con este mismo aparato, el voltímetro, vamos a poder ver si hay resistencia en el circuito. Lo único que hicimos fue el cable negro, lo pusimos al positivo de la batería. El otro cable rojo se quedó en el mismo lugar y ahí estamos viendo un voltaje de 115 milivoltios, que en este caso, cuando es una buena alimentación de voltaje, del lado positivo no debe ser más de 300 milivoltios. Entonces ahí no es más de 300 milivoltios, entonces quiere decir que no hay resistencia en el circuito. Entonces aquí el voltímetro lo estoy usando para hacer una prueba de caída de voltaje en una alimentación positiva. También se puede hacer esta prueba o esta medición del lado negativo del circuito. Vamos a hacerla. Bien, ahora también con el voltímetro en la escala de voltios de corriente directa estamos checando una alimentación de tierra a la bobina. Entonces ahora el cable negro a la tierra que estamos checando y el cable rojo lo tenemos al positivo de la batería y tenemos una alimentación de tierra de 11.75. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el cable rojo al negativo. Pónganlo el rojo al negativo. Y en ese momento tenemos la conexión ya tierra con tierra. Y tenemos que tener una señal de voltaje, claro, de no más de 200 milivoltios. Entonces ahí tenemos menos de 200 milivoltios. Entonces quiere decir que no hay resistencia en el circuito. Entonces quiere decir que la señal de tierra es buena. Si fuera una tierra perfecta, debería de ser 0 voltios. Pero máximo 200 del lado negativo y máximo 300 del lado positivo. Bien, vamos a hacer ahorita una prueba. Estamos aquí seleccionando la prueba de ohms, lo que viene siendo continuidad y diodo. Pero si vemos en la pantalla tenemos el símbolo de ohms, ahí está para checar resistencia. Si presionamos aquí, cambiamos a checar continuidad.
Entonces también, por eso necesitamos uno de uso automotriz para que podamos en un momento dado nosotros revisar lo que viene siendo las revoluciones por minuto del motor. En el caso de que no tengamos tacómetro en el tablero, o que sea un carro como este, primera generación, donde no podemos conectar escáner para ver las revoluciones por minuto del motor. Bien, aquí podemos ver en este motor que el RPM está un poco arriba, está 1100. Aquí estamos conectados en el cable de una bujía, pues vamos a tratar de regular el RPM. Bien, ahorita estamos haciendo una medición de frecuencia. Ahorita estamos ahí en la escala de Hertz. Pues normalmente esta prueba se va a hacer a sensores generadores de corriente. Entonces ahí estamos viendo una frecuencia que es la señal del crank sensor. Acelera el motor y aumenta la frecuencia. Ok, suéltale. Dale un acelerón. Okay, entonces ahí estamos viendo una señal de Hertz o frecuencia. Bien, aquí estamos haciendo una medición de duty cycle, porcentaje. En este caso normalmente vamos a utilizar esa escala cuando vayamos a hacer una medición a un componente que trabaja on and off. En este caso estamos ahorita conectados a un inyector, a la señal de un inyector, y el otro lado está conectado a positivo. Negro no se mueve, es común, y el rojo pues donde está la escala de voltios, que viene siendo también duty cycle, y ahí tenemos esa frecuencia, miren, ese duty cycle, ese porcentaje. Ok, acelera, vamos a acelerar aquí el motor. Ok, pues si aceleramos, aumenta el porcentaje, disminuye el porcentaje. Pues ahí estamos viendo una señal de duty cycle. Okay, apaga el motor. Ok, y se nos va la señal.